Shalom, bendiciones para todos. Damos gracias al cielo, gracias a los que nos escuchan y puedan compartir con nosotros parte de lo que estudiamos cada semana en esta comunidad. Bendito el Eterno que nos permite vivir para este tiempo. Bendito el Eterno en nuestro soberano universo que nos santifica con sus mandamientos y nos ordena todo lo concerniente al estudio y la práctica de sus sagrados. Yo le decía a la Rabaní, me la puso difícil, porque cuando escuché el título de su enseñanza y los versículos que agarró, dije, estábamos conectados. Vamos a tratar entonces de puntualizar algo de lo que ella no tocó o complementar, porque bueno, ni modo. También grabé un video, no sé si lo pudieron escuchar, si no lo han escuchado, escúchenlo. Que puedan allí nutrirse y apoyar también y compartirlo también a otras personas. Y también titulé esto Cuando vayas a la guerra, porque yo decía, siempre se toman lo de los jueces y policías, lo de que deben ser íntegros, lo de las puertas, lo de todo. Entonces dije, bueno, ya hemos estudiado eso, vamos a ir a la guerra. Entonces vamos a ver qué, aparte de lo que la Rabaní colocó sobre eso, porque evidentemente la vida es una prueba. De eso hay un hermoso libro que se llama así, La vida es una prueba, y es de la Rebecca Humble. Y de verdad que el testimonio de vida de ella y de su difunto esposo da muchas lecciones de la vida. A veces uno cree que la vida de uno es de batalla en batalla y que vive de lucha en lucha y yo no sé qué, y cuando tú ves la vida de otras personas dices, hija, no te ha tocado nada, da gracias al Eterno. Es que, como decía la Rabaní, yo doy gracias y también eso que ella hace, yo también lo hago, porque todos hemos tenido a familiares en un hospital, hemos estado nosotros, yo recuerdo las veces que he estado internada, o he tenido un hijo o un familiar y digo, gracias Señor. Y uno pasa por esos centros asistenciales, fortalece y bendice, entonces tú te quejas y no estás ahí. Y vivimos constantemente tratando de voltearle la mirada al Yetzer Hará que nos lleva a ver lo que no tenemos para no valorar lo que sí tenemos. ¿Ves? Entonces yo había colocado aquí también, ¿ves? Cómo se prepara el ejército judío para ir a la guerra. Y entonces analizar lo que decía literalmente que se le exigía y ver cómo podemos llevarlo eso a nuestra práctica, porque hay un sentido literal en la escritura, un nivel pesado, un nivel literal, y hay un nivel cabalístico, y hay un nivel espiritual, y hay una aplicación práctica para cada uno de nosotros sobre él. Entonces, el ejército de Israel no va a la guerra igual que las demás naciones. O sea, que usted no vaya a la guerra igual que los demás, como lo decía el Moreno. No enfrentamos las batallas. Yo no le puedo decir a la gente, venga a congregarse porque todos tus problemas se van a desaparecer. Porque entonces mucha gente cuando llega y empieza a asistir a una congregación, siente que su vida se le pone más difícil y entonces piensa que, ¿qué pasó? Tú me dijiste que, y ahora todo me va peor, porque no sabemos. La diferencia es que cuando tú comienzas a enfrentar las situaciones de la vida con emuná y con un fundamento sólido, que dijo el Ribbi, o que encontramos también en la Torá, donde debemos edificar la casa en la roca. ¿Y qué es la roca? Y quiere decir que te van a venir vientos, y que te va a venir lluvia, y que te va a venir tempestad, pero tú vas a estar tan sólido en la roca que nada de eso te va a mover, ¿verdad? Entonces, ir a la guerra no podemos hacerlo de la misma manera que cuando no teníamos la Torá. Hay dos tipos de guerra que habla la Torá, ¿sí? Las guerras que eran de manera ofensiva y las guerras que son de manera defensiva. No es lo mismo, ¿verdad? Cuando el pueblo iba a una guerra ofensiva, ¿verdad? Era de alguna manera para expandir el territorio y ir a conquistar a otros territorios que el Eterno le decía. Entonces, ¿qué es lo que nos habla esta parashá? Una guerra ofensiva y eran opcionales. Es decir, que había personas que no debían participar de la guerra. ¿Y qué nos lleva a decir esto? A veces tú no tienes que estar peleando esa guerra y persistes en ello. Y no tienes las características
¿verdad? Y tienes la preparación para tú participar de esa guerra y puedes llegar a ser tropiezo para otras personas que están batallando. Y eso lo aprendemos de esta porción, porque como decía la Rabaní, antes de la guerra, ¿verdad? Habían instrucciones que se le daban. Primero se ungía un con especial para eso. Porque como decía ella, antes de la guerra lo primero que tenemos que es cubrir la parte espiritual. Porque si no vamos fortalecidos en el espíritu. Entonces, ante cada situación lo primero que tienes que hacer es orar. Por eso es que es costumbre, ellos lo hacían recitar el Shema antes de las guerras. Por eso es que la Rabaní antes de orar, ¿recuerdan las oraciones que hacíamos los martes de intercesión? Porque la oración de intercesión es una guerra espiritual. Y usted está batallando en lo espiritual con herramientas físicas, que es su plegaria, la lectura de los salmos, pero es una guerra espiritual. Y por eso les instábamos cuando estamos aquí mujeres, vénganse preparadas para lo que están haciendo, concentradas, con la mente con claridad, porque si no usted está acarreando sobre usted un peligro. Y que ese enemigo que hay en lo espiritual, a lo mejor turbando a la persona que está enferma, venga y te daña a ti lo alegre. Eso lo aprendemos de esta paracha. Miren, antes de la guerra el soldado podía sentirse de dos formas. Primero, que somos muy fuertes y que tenemos muchas armas y por eso ganaremos. Y hay que reconocer que a veces podemos sentirnos confiados por las condiciones en las que vamos a la guerra. Porque tenemos en ese momento, qué sé yo, yo voy diciendo, usted se va visualizando en lo práctico que él la puede hacer sentir a usted, y usted va a enfrentar una guerra y usted sabe que Dios va con usted, pero en el fondo usted cree que es su ingenio, que es su intelecto, que es su sabiduría, que es su fuerza, que es su posición de autoridad que tiene en ese lugar, que le va a permitir, que es usted docto para hablar, que usted está preparado intelectualmente. Mire, hay muchas cosas. Yo le he dicho a algunas hermanas, mira, a mí a veces me cuesta escribir como ustedes no se imaginan. Así lo que está haciendo es un resumen de lo que está en la Torá. Y entendí que no es cuando yo quiera, que si yo no estoy preparada espiritualmente no fluye. Y que tengo que pedirle al Eterno. Y hay momentos que trato de sacar la enseñanza el primer día de la semana o el segundo, y no. Y yo trato y no. Y entendí que por más que a ti te guste estudiar, que por más que tú sientas que lees, que por más que no eres tú. Y entonces, Señor, ayúdame. Y si tú tienes esa humildad y tu recipiente es una vasija limpia, apta, entonces la bendición fluye. Entonces ya yo he aprendido a no frustrarme cuando quiero hacer las cosas en mi tiempo y en mi forma, y a descansar que el Eterno, claro, yo hago mi intento. Pues sí, lo voy a hacer porque es la diligencia que debes tener para. Porque a veces no voy a esperar a sentir, querer hacer algo porque no vas a sentir, así no funciona. Yo todos los días intento hacerlo y pruebo y tal, no se dio. Y como, exacto, y tienes que estar preparada y no postergarlo. Como decía la Rabaní, cuando siento hacer algo, tengo que hacerlo en ese momento porque si no me viene el dolor aquí, y mi cuerpo comienza el embate de eso que no hice. Y entonces, ¿qué te recomienda el psicólogo? Que antes de dormir escribas todo lo que te preocupa, que los problemas, que tal, y cuando lo escribes en la hoja, eso te libera y te descarga. Esa es una de las terapias que dan los psicólogos en este tiempo cuando uno se siente así. ¿Ves? Y parece mentira y que es liberador. Y de verdad, pero ¿qué tanto te preocupa? Y si tienes tantas cosas que quieres hacer, haz una lista y prioriza y ve tachándola. Y lo que veas que ya no puedes hacer, ya elimínalo, ya déjalo ir, que fluya y se vaya. ¿Ves? Entonces esas son cosas que tenemos que poner en práctica. Entonces, ¿qué quería el Eterno? Que el soldado tuviera plenamente la confianza en él, que está seguro que vas a ganar porque Hashem está contigo. No podemos poner la confianza en nuestra fuerza y en lo que tenemos, ¿verdad? Pero también el soldado podía salir con esta actitud. Si somos menos en número que los enemigos y no tenemos
buenas armas, ellos tienen más, de seguro que nos van a derrotar. Y es lo que nos pasa a veces también, que nos sentimos mínimos. A veces nos sentimos así y a veces nos sentimos mínimos. Los dos extremos son dañinos. Porque sí, ciertamente yo reconozco como David, siempre David es el mejor ejemplo en este caso. Ese no se dejó intimidar por el tamaño de Goliat, ni todas sus palabras, y sí, es más fuerte, más fuerte, pero no soy yo. Es Hashem el que te va a derribar y te va a entregar en mis manos, pero es Él el que te va a entregar. Y como decía la Rabaní, y lo decía el rabino, que le dijo Yeshua al César cuando le dijo, tú sabías que tengo autoridad para acabar con tu vida y mi vida. ¿Y qué le dijo él? No tendrías ninguna autoridad si mi padre no te lo hubiese dado. Entonces, ¿qué vienes a alardear? ¿Ves? Entonces, eso es lo que tienes que recordarte cada vez que, como decía ella, si vas al médico, pides a Hashem que te ponga el instrumento adecuado donde él va a y que del cielo, por eso hacemos pidió un nefesh, pagos del rescate. ¿Por qué? Porque si del cielo se decreta la sanidad, el médico te sana. Porque por eso un mismo médico trata a varias personas con la misma enfermedad y a uno se le sanó y a otro no. Y le echamos la culpa al médico cuando el paciente. Porque no entendemos eso. Que del cielo, como decía el rabino en la enseñanza, se decretó que esa persona debía morir ese día. Y la forma, sí la pueden dar las circunstancias de usted. Porque usted tiene que ser prudente. Pero de que se va a ir ese día, se va a ir. Pero si usted fue imprudente y cruzó una calle, a lo mejor eso, entonces se usa para que sea la forma en que te va. Pero hay gente hasta que tomándose un vaso de agua. ¿Verdad? Hay una historia de un hombre que estaba en Estados Unidos y él ese día iba a abordar un avión y decidió al último, lo llamaron y no lo abordó y el avión se cayó. O sea, todos murieron. Sí, pero resulta de que él se devolvió y fue a cruzar una calle y pasó eso. Se lo llevó un carro. O sea, era su día. Era su día, como dice la moral, no fue por uno, pero fue por otro. O sea, tenemos que saber que el Señor nos da 2 días y ellos es que saben contigo. Y eso, por eso cuando venga, ¿qué pasó con la pandemia? Un temor, y la Rabaní hablaba de eso, no puedes ir a la guerra con temor. Porque se murieron con la pandemia del COVID, los que tenían decretado que se iban a morir en ese tiempo. Porque a cuánto no les dio 1, 2, 3, 4, 5 veces y no se murieron. Entonces, decía el rabino una enseñanza que el porcentaje, ahí es más alto el porcentaje de muertes por accidentes de carro que lo que mató el mismo COVID. Y tú dices, wow, sí, parece mentira, pero entonces tú ves un caso de alguien que le pasó algo y ya tu mente te crea un temor irracional de lo que habla la Rabaní. Y vivimos, y como decía la psicóloga Mariana Estapé, el 92, 6, 4, no sé, por ciento de las cosas que a las que le temes no van a suceder. O sea, imagínate, más del 90% de las cosas a las que le tienes miedo no te van a pasar. Y fíjense cómo el Yeser Hará nos lleva a eso. Entonces, que no puedes pensar que porque son menos o porque están menos equipados, ¿verdad? Porque es Hashem. Y pensar, sí, seguro que ya perderemos. ¿Qué es lo que está pasando a veces en este país? Yo creo que no hemos consumado todo porque ponemos mucho la confianza en los instrumentos de Dios. Y sentimos que ellos son más fuertes y nos van a entregar y no, es Dios el que los va a entregar en su tiempo y en su forma. Y así manténgase así. Y es necesario. El rabino. O sea, Dios es, supongamos que todos somos jueces. Y entonces queremos que pase algo, pero Dios va a decidir en qué momento va a pasar y nosotros no podemos, como dice la palabra, la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando nosotros nos hallamos con respecto a eso, en cuando caemos, no sé, según lo que hemos escuchado hoy, en desobediencia a los mandamientos, porque vamos en contra de él, porque también tenemos que tener la confianza en que él va a hacer, o sea, va a llevar a cabo su vida. Él es perfecta y él dice que no va, que
él no tiene por inocente el culpable. Yo recuerdo una vez que pasaron una petición de oración por alguien que era parte de la alianza y que parece que estaba secuestrado y comenzaron con esos mensajes recitando salmos y el moreamiete, bendita memoria, Rabino Amiel, que estaba vivo en ese entonces, él decía, hay que saber cómo orar. Porque uno dice, y entonces por la angustia te llevas a querer proferir cosas contra los secuestradores y a desearles tal cosa y desearle un juicio, una cosa, y mire, eso es tan delicado porque cuando tú pides juicio para el otro, primero te enjuician a ti. Para ver si se te concede que muera, mata señora, esos secuestradores y que no sé qué más, entonces se pone en balanza, tú quieres que yo active el juicio contra ellos, es verdad que están haciendo algo malo, pero sí, entonces ¿cómo tenemos que interceder antes que queremos? Entonces hay que saber, Señor, que en tu tiempo y en tu forma, ¿verdad? Y guarda la vida de esas personas que están en manos de esos secuestradores y puedas poner en ellos un temor reverente, Señor, y no permitas que levanten su mano contra la vida de nadie, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor, y consuela a los familiares que están sufriendo tanto, porque no es, mire, uno ha tenido que aprender a orar, evitando que para uno venga algo. Claro. Y tuve que entender que no es importante, pero a mí particularmente, no sé por qué me ha motivado mucho Paicaracal, un capitán que lo han maltratado bastante, Paicaracal, no sé si lo hemos oído. Y Perkin Rocha, que lo conozco personalmente. No, imagínese, pues y yo lo que he hecho es lo que tenemos que hacer, porque se te viene la rabia, pero tú tienes que controlarla. No, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo, si yo estuviera allá. Y si yo tuviera que yo lo que necesito es misericordia. No, Padre eterno, por favor, voy a dar algo de Daniel. Con todos esos leones ahí, trancados y ellos los ángeles protegiendo. Que no los maltraten más, que ellos se conmuevan, que ellos sientan algo que en ese momento les impide seguir continuando porque el eterno los está tocando también. Y si pasa. Sí. Yo lo creo. Porque por algo Dios permitió, por decreto del cielo, que esas personas, wow, por eso es que uno tiene que agradecer tanto y no quejarse por nada. Porque ni te la agarraban caminando, sin haber Por nada, pero es injusto, Señor, es injusto que esté. Entonces cuando tú te acuerdas dices, wow, no. Muchachito con mis hijos nos agarraban. Ellos venían del trabajo, de la delicia, en el taxi, y el vecino dice, yo vi el vecino como agarraron a dos muchachitos como los dos hijitos suyos y se los llevaron a la policía y ellos no estaban haciendo absolutamente nada. O sea, como una mascota de ellos. Bueno, como por ejemplo, una vez yo estuve en presencia de una oración y la persona que estaba orando era una mujer y entonces ella dice que haya enfermedad sobre aquella persona y yo dije, yo voy de mí, jamás pediría enfermedad para una persona, un enemigo de otra, pero no me refiero a nadie político, ya estábamos orando por alguien, entonces ella dijo eso y dije, wow, y ella a los días nos enteramos que le cayó aceite en los ojos calientes. Por eso, lo que enseñaban hoy, y lo que estábamos estudiando, y lo que tú deseas sobre otro, viene sobre ti, porque mire, es que el tribunal es así, mira, está sufriendo, o es pesadí, voy a escuchar a mi sadí, mi justo, que está orando, porque hay tanto poder en una persona, mira, hay más poder en la boca de nosotros que muchos de los que allá afuera. Y debemos ser más cuidadosos nosotros con lo que decimos. Voy a escuchar a mi hermanita que está orando y ella es una sierva que sirve, que no sé más, pero cuando ven, ok, sí, yo voy a escuchar, pero vamos a primero ponerte a ti a cuenta con eso, que estás deseando. Juicio con misericordia quiero. Y como tú pidas que se juzgue a la persona que está haciendo mal, así se te va a juzgar, con ese rigor. Y como yo te tengo más en estima a ti, el rigor para ti va a ser mayor, porque él está en ignorancia. ¿Ah? En cambio tú tienes conocimiento y mira cómo te está actuando. Entonces el palo más duro, porque no quiero que te me desvíes y te pierdas, y necesito que despiertes,
Todo lo malo viene para un despertar espiritual, y aunque nos duela, cuando yo me entero de todos esos presos que digo que están luchando por la libertad de nuestra nación, poniéndose a ellos, tengo que más bien orar por ellos, pero yo sé que eso que está pasando es necesario en sus vidas para que vean un despertar espiritual en ellos. Y yo y que ellos puedan sentir esa conexión con su creador en ese momento, porque en parte ellos salen a luchar en su fuerza. Entonces, uno que tiene ese conocimiento, Señor, ve como méritos esa lucha que hacen, ellos no conocen, protégelos, guárdalos, ve el sacrificio que están haciendo por toda la nación, y yo sé que tú estás detrás de todo, pero guárdalos en medio de esa prueba que tienen que pasar. Y tenemos nosotros esa cobertura espiritual, que era lo que hacía el sacerdote. ¿Cuál era la tarea del sacerdote en la guerra? Alentar a todos los soldados, fortalecerlo. Recordemos que vamos con Hashem, que Hashem está con cada uno de nosotros, Shema Israel, y el sacerdote lo fortalecía en el espíritu. Por eso es que nosotros antes de salir, cada día recitamos salmos. Las niñas ya se acostumbraron y se aprendieron de memoria el Salmo 91, el Salmo 23, el Salmo 3. Y los recitamos cada vez que vamos saliendo, a veces cuando vamos en el carro, antes de salir. Que ellas vean que es Hashem el que nos guarda, que nos libra de nuestros enemigos, que nos lleva, es eso. Es reconocer que siempre tenemos que tenerlo a Él y reconocer que hay un peligro inminente en la calle. Pero, ¿por qué? Porque si yo no reconozco que hay un peligro, entonces ando tentando y me la creo de Superman, como mucha gente, de que Dios me guarda y no me cubro. No, Dios dice que hay leyes físicas que te guardan. Por eso el médico te decía, ponte el tapabocas, lávate las manos, porque a través de las manos introducimos en los orificios todas las bacterias. Y si tu sistema inmunológico está debilitado, el virus va a entrar. Ay Dios, ¿por qué permitiste, hijo? Te di barrera y tú la estás irrespetando. ¿Y me vas a echar la culpa a mí? Ok, no te vas a morir de eso, pero vas a tener que pasar una enfermedad y sufrir. Y yo quiero evitarte eso. Entonces a veces somos osados con el concepto de fe, y hay que tener cuidado en eso. Que la fe no te lleve a sentir que nada te toca porque tú eres invencible, pero que tampoco te lleve hasta así, o sea, ese equilibrio de porque no es fe, no es verdadera fe. Y puedes tener fe, pero no emuná, que es distinto. La fe lo crees, pero la emuná no te deja vestigio de duda, es confianza plena. En cambio, a veces tenemos fe, ¿verdad? Pero no tenemos bitajón. No te da. Yeshua se lo dijo, y era Yeshua. Y Yeshua le dijo, sí, yo me voy a lanzar. Voy a desafiar la gravedad. No. Entonces, ¿quiénes no podían ir a la guerra opcional? Porque las guerras defensivas, ahí todo el mundo tenía que participar. De hecho, vemos ahorita en Israel que llaman a todos, hombres, mujeres, todos tienen que defender. Nada. No, cuando la guerra es defensiva, todo el mundo tiene que participar. Todo se puede hay ganar. una edad con ellos en particular, porque el Eterno los escogía a partir de los 20 años. Hasta cierta edad y después. Y las mujeres y los niños se Pero- quedaban, y había algunos que se quedaban en los asentamientos de las tribus, se quedaban estando vigilando. Claro, hay formas en las que Dios va a poner a cada persona para resguardar. Pero ¿quiénes no podían ir en ese entonces, según dice la Torah, una guerra? Quien construyó una casa nueva y aún no se ha mudado. ¿Por qué? Porque vas a estar ahí, si me muero, y quien la casa y la estrena otro y no puede disfrutar. Quien plantó, usted no vaya a la guerra, usted vaya y mudas y disfrute su casa. Quien plantó y aún no ha comido, no vaya, disfruta lo que plantó, usted no tiene que ir. El que está comprometido y no se han casado, no sea que usted se muera por allá y ella se busque ese otro, no. Entonces vas ahí con la cabeza y eso te va a llevar a tener temor, angustia. No va. Yo vi el otro día un video donde estaban ellos, los llamaron y estaban comprometidos, y en la propia guerra, que tienen soldados
se casaron. Porque, o sea, Claro. que llaman por el marido. Bueno, estamos diciendo, acuérdense que ahorita no se guarda, Porque todo el mundo no se guarda ahorita, pero esta es una guerra obligatoria, distinta. En este caso estamos hablando cuando la guerra era opcional. Porque estas personas, si era una guerra defensiva contra Amalek o para conquistar el territorio de Israel, ahí nada. Usted, papito, dele besito cuando ore para que no se muera en batalla. Ore bastante por su prometido. Porque en el caso era una guerra opcional, pero vamos a ir a conquistar territorios nuevos, a expandirnos. Y de hecho tenían que llegar casi que pidiéndole permiso. Mire, necesitamos que nos entreguen esto, vamos a la paz, vamos a negociar. O se rinden por la buena o vamos a fallar. Primero, acuerdo. Es como estamos esperando que alguien acepte aquí un acuerdo de que, mira, tu vida, te vamos a garantizar la vida, te vamos a garantizar todo. Porque ese era lo primero que ellos llegaron. Pidiéndoles que se entregaran, a pagar estos impuestos, van a pagar esto, vamos a hacer un negociar. No, vamos a defender esto con nuestra vida. Ah, bueno, con la vida. Hablando de perdimos cuando él mismo así, porque no se equivoquen. Lo estoy parafraseando, pero estamos dispuestos a defender esto, aunque sea con nuestra vida. Claro, eso no me dijo eso. Y no lo habían todavía detenido. Por eso, a veces estamos con nuestra nada. Declaró y puso su vida para defender la causa. Yo les trato de explicar a mis hijos, mami, en lo espiritual no es que los ángeles se vayan a llevar palabras, no, es jugando, es sarcasmo, es doble sentido, no, la palabra que sale se activa. Él declaró que con su vida, entonces ahora es su vida la que está siendo tomada. Mire, y algo malo sube más rápido que algo bueno. Vaya a casa, yo digo, el Señor te reprende y te devuelva por donde saliste. Y yo cuando se lo dije, o sea, yo me sorprendí. ¿Qué te dijo? Vaya a casa. Vaya a casa, o sea, vete para tu casa. Entonces, yo dije, y fue impresionante porque el sol todo yo recogí y tuvo como un chispazo, pero es violento. O sea, el mundo espiritual cuando impacta es violento y yo no lo tenía pensado aquí, o sea, yo creo que no me subió a la cabeza cuando ya yo se lo estaba diciendo. ¿A qué le dije? A un compañero de trabajo y él se quedó así, yo dije, pero yo después bajé pues, pero yo dije, es tan impresionante el mundo espiritual. No estaba el filtro ahí entre No, fue lo incendio. Sí, y yo digo, como dice usted, lo que uno dice es tan rápido, como sube, entra, baja, y tiene tanta validez. pero es que eso por eso es que es tan importante cuidar las puertas, porque cada puerta se conecta con algo. Es más, yo me pudiera atrever a pensar que, acuérdense que existen 7 cielos. Ajá. Viene cuando los 7 sellos sean desatados, venga la tribulación. Entonces, procuremos estar en paz. Llegó su esposo. Sí, no, yo lo que le quería decir es lo siguiente, que me pasó allá en la donde yo estudio, yo hice amistad que estoy por traer a la amiga. Ella tiene delante de ella 120 miembros de su comunidad. Y yo la quiero traer para ella me dijo que sí lo deje, porque me interesa que esa comunidad también se haga nuestra comunidad. Pero no por eso es que le voy a contar la historia, sino que a ella le sucedió algo con su sobrino, que el sobrino se estaba quejando de que el hermano de ella no le estaba pagando, no sé, se quejó. Y ella me dice que le dijo a su hermana, le dice, mira, bueno, no sé si, porque mi sobrino está con eso, pero el Señor, le dice ella, el Señor es el que decide las cosas, ¿no? Y ella dice que ella dijo eso y se incendió de una vez. ¿Por qué se incendió de una vez? El muchacho, él llevaba un camión muy grande donde trasladaban carros, los mejores carros fijos aquí en Venezuela, y el muchacho tuvo un accidente por descuido de él, ¿no? Y ella, en el momento que ocurre el accidente, yo voy con ella, y ella, ya va Mónica, y yo escuchando todo, pero no te pasó nada, no sé qué, no,
se hundió todo, pero nada más que de mi huello, o sea, se destruyó. Porque él comenzó, entonces ahí hablamos las dos y dijimos, mira lo que el poder de la palabra, porque yo le digo a ella, seguro que él se estaba quejando de que tu hermano quería que le pagara más, pero a lo mejor él hizo un contrato con él de lo que le pagaba, pero en vista de él ver, él no sabe cuánto ha trabajado tu hermano por todo lo que él recibe. Entonces, para cortar la cuestión está en que como ella entre ellas llegaron con un acuerdo de que, bueno, ella le dijo, yo no puedo hacer nada, hermana, Dios es el que sabe, ¿no? Pero es que ella lo acaba de decir y el día siguiente ocurrió eso, de que él preservó fue la vida. Entonces ella viene y regaña a su sobrino y le dice, mira sobrino, démosle gracias a lo que tú estás vivo. Porque él tuvo que pagar mucho dinero por las circunstancias, ¿no? Porque tuvo otro cargo. Y ese que le pasó el accidente era el que le debía al otro. No, el que habló de eso. El que se quejó porque el otro no le... porque él me paga así, porque si él está Pero él estaba de caravanero, sí, de caravanero, le estaba grabando al hermano. Sí. Y entonces era como un caravanero llevando un carro de allá para acá. Y él se quejaba, yo no sé nada, sino que Sí, ese mismo es. él se quejaba cuando él vio las que Ay, los carros, y yo no sé el qué, dinero. oye, pero es que me está pagando Muy poquito poquito. para todo lo que se Para todo lo que Y sea. sabieron que a lo mejor el otro estaba. No, y él estaba alborotándole a los amigos, a los otros empleados. Pero si había un acuerdo mutuo, hay que respetar, indistintamente que después tú seas más próspero. Es lo que le quería hacer la a Jacob. Yo lo que le dije a ella fue, Claro. dile a tus primos, o sea, antes que sucediera, que ella me había dicho, yo le dije, dile a él que acuérdate lo que dijo Jesús, contrató a uno, ¿verdad? Y le digo, tú vas a mi viña por tantas horas, sí, te voy a Claro. pagar un denario. Ok, está bien. Después el Claro. otro, mira, vas a mi viña, pero te voy a pagar un denario. Ok. Y después el otro, que nada más le queda con una hora de trabajo, tú vas a la viña y te pagas un denario. Ah, sí, está bien. Y después cuando que llegó el primero, pero señor, pero ya va, yo tengo cintura y este puede llegar por una y le va para el otro. Yo soy el señor, el dueño de esto, yo te contraté por uno, porque tú. Entonces, ahí hablamos todo eso. Y no, y lo que influenció es que nosotros a veces, en vez de frenar el fuego, lo explotamos. Claro, Porque ella hasta que mi llegue amiga una lo que dijo persona. fue, el Señor es el que puede ponerle El límite de la el cosa. límite. O sea que si eso está injustamente. Mira, eso me hizo Ay, recordar. Estaba asustado, podía ir a la guerra. No. Si alguien cometió pecado, podía ir a la guerra. Si otro puede, ¿por qué? Porque Dios no lo ayudará porque otros pueden ser castigados por él. Entonces mejor no vayas tú a luchar en esta ocasión. ¿Verdad? Dicen los sabios del Midrash que la intención era separar verdaderamente a los que tenían temor que no habían pecado. Pero como no les iban a decir, los que tengan temor que hayan pecado no vayan a la guerra, tampoco van los que tienen una casa, vayan y disfruten. Entonces todos se iban. Ahí no sabías si te ibas porque habías pecado, por si tenías temor, si estabas recién casado, si todo. Dios siempre guarda de no avergonzarse, pero advierte y es riguroso con lo que demanda, ¿verdad? Entonces siempre mantener la santidad en el campamento es la mejor protección para que no haya temor, aunque usted sabe que Dios no lo va a respaldar por ningún mérito suyo. Pero si usted sabe que usted está, mire, nadie puede orar a un endemoniado si tiene miedo. Mira, alguien que tuviera miedo, se asustara al ver blandir la espada, no podía la guerra. Es como el que tiene miedo a ver la sangre y quiere hacer cirujano, ¿verdad que no puede? Entonces, si alguien tiene miedo a algo, no vaya y le ore, porque el demonio se lo va a pasar a usted. Porque su temor da cabida. Porque por miedo fue que Kefa fue el que se hundió en las aguas. Usted, hombre de poca fe. Entonces, no vaya a orarle a un endemoniado si usted tiene miedo a esas cosas. No estás preparada, ¿verdad? Aún en medio de la batalla debemos cuidar el comportamiento, la vestimenta, lo decía la Rabaní, sea una guerra espiritual, sea una oración, cuiden la forma en que están vestidos. Uno no ora en pijama, uno no ora impropio, uno igual, así tengas que orar en tu cuerpo porque sea el único caso. La acción que vayas a hacer ante la guerra, en este caso se dice la forma de comer, de sacar los desechos, debían que cuidarse, cuidar el mandamiento, la santidad del mandamiento, no defecar ahí mismo ni nada de eso para mantener que la presencia del Eterno esté,
necesitamos que la presencia del Eterno esté en todos lados. Esa es la mejor cobertura, ¿verdad? La cobardía y el miedo, miren, hay que cuidar las emociones en el campo de batalla. No vayas a ninguna guerra con tu hermano. La cobardía, hay que cuidar las emociones. La cobardía y el miedo se propagan, se contagian. Y decía la Barrabás, lo que pasó con la pandemia. Histeria colectiva. Y se contagia. Todo el mundo salió. Algunos hay países donde se lo exigieron porque se lo exigieron para viajar, porque trabajas en tal sitio y te lo exigieron, y ahí le tocaba a la gente decir también, bueno, o que me vote, o me con una vacuna y confío que eso no me va a hacer nada. Pero cada quien tuvo que librar su batalla en su forma y el Eterno, bueno, sabe que son las cosas. Entonces, bueno, era parte de lo que tenía aquí. Había notado algo sobre el hombre y el árbol, porque era como quien dice el plan B, pero rápidamente. Un árbol, un hombre es comparado con un árbol, ¿eh? Y el árbol que no da fruto, en la guerra se cortaba. Y el árbol consta de qué? De raíz, tronco, rama y fruto. Y nuestras raíces es nuestra niñez, que empieza a formar desde la niñez. Y lamentablemente a los niños hay que enseñarles valores, límites, solidez, estabilidad. Porque si un árbol puede ser muy frondoso y hasta dar fruto, pero si sus raíces no son profundas y grandes, al primer viento lo arranca. Como en estos días yo el jueves, por ejemplo, me hizo un chichón aquí, que fue a pasar por una puerta que es más pequeña que yo y no me di cuenta. Y yo digo, me salió el chichón y yo decía, me dormí. Yo decía, ¿cómo es posible? Me acordé de los niños cuando ellos se golpean y vienen los padres les pegan. Porque si pasa, yo decía, entonces la raíz necesita la tierra, que es eso, esa estabilidad que le dan los padres, agua, motivación, motivarlos si puede, ser inteligente. La raíz se asocia con la acción y la fe. Los árboles, las ramas y las hojas con la sabiduría y las ideas, ¿sí? La sabiduría, los años. Pero a veces es mejor tener fe y accionar que sabiduría. Bien. Lo ideal es ir con una buena base, una buena raíz de fe y que accione, porque la fe sin obra y sin accionar, usted puede crecer muy sabio y ser muy conocedor, ¿verdad? Entonces el árbol necesita sol, tierra, aire, agua. El sol no solo decir qué hacer, sino mostrarlo. A los niños no solamente tienen que decirles qué hacer, tienen que mostrarlo. Si quieres que la gente se acerque a la Torah, no solo le tienen que decir qué hacer, tienen que mostrar que tú haces lo que le predicas. Tienen que mostrarlo. Amarlos incondicionalmente a los niños y a cada persona, con los defectos que pueda tener, ¿verdad? Y bueno, el aire, asegurar el ambiente. El niño no solo capta lo que se dice, capta las actitudes. Y como siempre tenemos un niño, también nosotros cuidamos nuestras actitudes porque todo es captado. Los niños absorben más y impactan más en ellos. Entonces, bueno, era parte de lo que quería compartir. Te portaste mal, pero no importa, porque pones la cara y dice algo malo. Si dice algo malo, la cara de mi mamá. Sí, la cara de mi mamá. Cada generación es completamente más astuta. Yo creo que Gracias damos al Eterno y que podamos seguir aprendiendo a través de su sagrada acto.